Señores, señores, niños con niñas, sigamos desvelando toda esta basurilla que es más vieja que el cagar, que pretenden despacharnos por algo nuevo, intentando deslumbrarnos con los brillos de neón de la tecnología, que no revelan absolutamente nada que no estuviera revelado 3.000, 4.000, 5.000 años de Cristo desde nuestras escrituras o desde nuestras crónicas, sin tener en cuenta a dónde podríamos remontarnos desde un punto de vista espiritual e informativo, sin tener la capacidad o los registros que nos lleven de forma concisa a entender de dónde venimos, hacia dónde vamos. Siempre respeto la hipótesis de la simulación, la hipótesis de que vivimos en un videojuego. Conciencia descargable e inmortalidad digital. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Porque por un lado, estos gurús de Silicon Valley les están diciendo que la conciencia es un producto del cerebro. Algo no ya absolutamente desvelado de forma científica, no propagandística como ahora, científica en épocas pitagóricas y precedentes, sino que además, al mismo tiempo, no hacen más que corroborar y llegar a las mismas conclusiones en referencia de que la conciencia trasciende a cualquier tipo de mecanismo orgánico. Pero su nicho de mercado lo conforman de la siguiente manera. La conciencia está albergada en el cerebro. Bergson, hace ya 150 años, les habría escupido se les habría meado en la boca. Pero ellos no saben quién es Bergson. Estos gurús de Silicon Valley tienen como referentes culturales a Pikachu. ¿Me entienden ustedes? Déjenme terminar. Conciencia descargable, inmortalidad digital. El futurólogo Ray Kurzweil de Google, esto me recuerda a esa Paula White, la consejera espiritual de Donald Trump, esa señora esquizofrénica que le pone las manos en el hombro y le dice, estás tocado por la mano de Dios, el Dios evangélico. Esa señora que tiene un canal de televisión en el cual está rodeada de afroamericanos a los cuales les toca la frente y ellos entran en una especie de catatonia, y después le ingresan, pues a título de cada feligrés, una media de 100 a $150 para que ella se compre su Lamborghini. Esa es la gurú espiritual del señor Donald Trump, que está ahora mismo en la Casa Blanca. No se equivoquen, ese señor Donald Trump es una versión del señor Alzheimer Joe Biden. Detrás de estos personajes, detrás de estas marionetas, está siempre ese mismo programador, ese programador intermedio que ha hackeado un programa, si quieren ustedes hacer una analogía entre nuestra vida como una especie de videojuego programado por un creador. Hay una serie de hackeadores que han cogido, se han a través de virus informáticos inoculado dentro de esta programación divina y están pretendiendo apoderarse del devenir de las diferentes pantallas e incluso de la misión a cumplir en cada una de esas pantallas. Y personajes tétricos y subyugados, cuales Donald Trump o Joe Biden, me da igual, y llámenlo ustedes a lo largo de la historia de la humanidad, izquierdas y derechas decimonónicas, republicanos y nacionales, etcétera, etcétera, llámenlo ustedes como quieran, rememoren continuamente todas esas heces, esas excreciones anecdóticas de un programa que está siendo ejecutado, no pintan absolutamente nada con el sentido de lo que estamos viviendo. Ni Bidens ni Trumps. Por el amor de Dios, dejen ustedes de hablar de la Shoah o de la guerra civil, dejen ustedes hablar de lo malo que es el gorila naranja o de lo buena que es la ideología de género. Por favor, salgan de ese puto bucle, que es un nivel conversacional de videojuego. Se presupone que dentro de su propia naturaleza divina tendrían que tener alguna capacidad mínimamente superior para entender dónde cojones les han metido. Entiendan ustedes por lo menos que están jugando a un juego. Entiendan ustedes que esta realidad depende mucho más de ustedes, de su propia conciencia individual, de lo que les están intentando hacer creer. Déjeme terminar. Conciencia descargable e inmortalidad digital. Esto es un insulto a cualquier tipo de naturaleza individual. Cualquier concepto de libre albedrío. Cualquier concepto con el que nos llenábamos la boca en Occidente de democracia. ¿Eh? Nuestra propia individualidad, nuestro derecho individual a.
que está siendo absolutamente diluido por todas esas instituciones que llamamos democráticas de la Unión Europea, cuando este tipo de políticas de devastar y fulminar cualquier tipo de decisión personal de un individuo las perpetraban dictaduras del siglo XX, nazis o marxistas o comunistas, las llamábamos dictaduras, tal cual. Pero hoy las blanqueamos, las llamamos democracias europeas. Usted tiene que obedecer a decretos anticientíficos porque si no usted está siendo un personaje egoísta que atenta contra los derechos individuales y democráticos de sus congéneres en sociedades libertarias. Esto era, no podrás ir a cenar con tus abuelos si no te has pinchado, no podrás coger un avión, etcétera, etcétera. En base a nuestras políticas sanitarias que no responden, y eso es lo fuerte, a la propia alucinación predictiva que ya habíamos establecido como sanitariamente establecida. Porque la regla número 1 de cualquier praxis médica es que no se le puede administrar ningún tipo de fármaco a ningún paciente si no se conocen los ingredientes de dicho fármaco, puesto que cada organismo puede reaccionar de manera diferente, alérgicamente a diferentes componentes. Regla número 1 en medicina. Esa regla número 1, con la cual se limpiaron el culo, y que le dijeron a usted que se la ponía en tela de juicio sin ser médico, sin haber hecho ningún juramento hipocrático, si usted la reivindicaba como ser pensante, venía inmediatamente considerado un negacionista, un terraplanista, un fascista, un activista de extrema derecha. Bien, ese mecanismo mental despótico, genocida, dictatorial, trasladado exactamente en copia y pega de comunismos y fascismos a nuestras supuestas democracias occidentales, europeas, etcétera, etcétera, usted no las puede cuestionar de ninguna de las maneras, porque automáticamente será usted estigmatizado precisamente como eso, un machista, un racista, un homófobo, un antisemita, un terraplanista, un transfobo, un islamófobo, un antisemita, un celíaco, un prostático, you name it. Bien, toda esta basura que estamos viviendo, y la estamos viviendo con el beneplácito de esas instituciones que como muertos vivientes, como carcasas que reproducen un esquema estético de democracia y que en realidad lo único que hacen es vehicular una dictadura y un fascismo homogeneizante espiritual y mental, usted las acepta por miedo a perder su trabajo, a perder su estatus, a perder el respeto por todos aquellos que tienen tanto miedo como para utilizar sus neuronas, que son capaces de tragar carros y carretas, que son capaces en la próxima pandemia que les estipulen, antivirus, noravirus o el virus de la madre que te parió, de seguir poniéndose trapos en la cara para levantarse a mear y quitárselos para sentarse en la terraza del mismo lavabo, porque así lo han estipulado. Todo ese oscurantismo, toda esa regresión moral e intelectual, de todos esos principios que avalaban con todos sus defectos una sociedad occidental, adscrita a una filosofía natural que nos orientaba en términos materiales, no en términos espirituales, en términos materiales. Si yo tiro un cuerpo, la ley de la gravedad lo hace caer hacia abajo. Bien, ese tipo de orientaciones que nos permitían como hormiguitas, como pobres animalitos, poder intentar anticipar determinadas dinámicas, de videojuego puramente prácticas, están siendo incluso violadas. A usted le están incluso cuestionando cosas tan evidentes como que 2 y 2 puedan ser 4, cuando usted ya ha aceptado, porque ellos lo han estipulado, las reglas del juego, de la matemática o de la geometría euclidiana. Y señoras, señores, esto está sucediendo. Y ahí llegamos a la conciencia descargable que dicen estos señores, el futurólogo Ray Kurzweil, como la Paula White, la consejera evangelista de Donald Trump, retoma en el término en su libro, la singularidad está cerca, cuando los humanos trascendamos la biología, usándolo como un cajón desastre donde caben tanto la optimista cree que seremos capaces de cartografiar toda la información de los relativamente ineficientes procesos químicos del cerebro humano y reproducirla en el mundo comparativamente eficiente de la electrónica y la tecnología de silicio en las próximas décadas. Es decir, que ellos
identificando sus propias singularidades como ser humano como defectos, no como virtudes, como defectos, si no se acoplan o se adaptan a una normativa que ellos, heterogeneizando la naturaleza humana, dicen que es la apropiada y la funcional para una sociedad progresista, generan un código en el cual usted está fuera, es un fuera de la ley, digno del ostracismo, si no encaja exactamente en los cánones, en los parámetros que ellos dictaminan que deben ser establecidos para que usted pueda ser considerado un ser humano de provecho social, socialmente productivo, socialmente consciente y ecosostenible. Señoras con señores, qué sofisticación de los conceptos más burdos del fascismo y de la dictadura que estamos viviendo y además estamos aceptando bajo parámetros supuestamente democráticos. Esto es la invasión de los ultracuerpos. Y por si no fuera poco, le están diciendo que usted, como individuo, no es más que una conciencia generada por un órgano de 250, 300 gramos. ¿Cuánto pesa un cerebro? No lo sé. Cuya forma de entender no ya el mundo, sino su propia existencia, dependen de parámetros que ellos mismos también van a estipular. Yo no creo que haya algo que sea más separado de la definición de lo fascista, de lo dictatorial e incluso de lo diabólico y de lo satánico, que este concepto a través del cual están ellos esperando que nosotros diseñemos y adaptemos nuestra propia existencia y la de nuestras descendencias, aquellos que la tengan. Que Dios les bendiga. Bien, señoras y señores, cuando llegados a este punto de película de terror, porque prácticamente esto podríamos decir que es una película de terror, es hora de empezar a entender dónde estamos metidos, ¿no? Vamos a continuar con las premisas de este libro que está evidentemente subvencionado por Elon Musk y otros gurús de Silicon Valley. Declamando y declarando por dónde les están metiendo la puntita, como Yuval Noah Harari, la mano izquierda o derecha del Foro Económico Mundial. El ser humano ya no pinta nada, el trabajo ya no existe, la profesión ya no existe, la inteligencia artificial se ocupará de todo. Si somos condescendientes, el ser humano que no moleste podrá sobrevivir pues en un cuchitril de 10 metros cuadrados con drogas y videojuegos. Esto se lo dice un señor que es el gurú filosófico del Foro Económico Mundial, que es el que está a través de asociaciones filántropas como la Bill and Melinda Gates Foundation o la Soros Open Society, subvencionando todas las soberanías nacionales. Aquí en España, por ejemplo, a través de ese títere Sánchez, un analfabeto, un palanquero, que entró en todo el contexto político a través de la subvención de prostíbulos, en los cuales no solamente se mercadeaba con saunas homosexuales y gays, sino incluso con pedofilias, con relaciones de menores, etcétera, etcétera. Sí, el suegro. Ustedes que están viendo este vídeo y hablan castellano tendrán que entender lo que está sucediendo en este país. El señor presidente del gobierno tuvo su primera residencia a través del matrimonio o de la coyunda sentimental con la hija de un proxeneta que tenía diferentes locales de saunas en las cuales se perpetraba pues mercadeo de prostitución, gay, pedófila, etcétera, etcétera. Es una puñetera realidad, búsquenlo si no se lo creen. Porque efectivamente esto hace entender que estamos viviendo en un videojuego, determinadas características que son absolutamente surrealistas, que van más allá de cualquier tipo de contexto legal, que están siendo aceptadas como si no tuvieran ningún tipo de repercusión. Personajes que hace 10, 15 años estarían en la cárcel, hace 100 años estarían en el patíbulo, presidiendo gobiernos y soberanías nacionales y reuniéndose mensualmente con estos gurús y estos CEOs de estos fondos buitre internacionales que dictan las políticas alimentarias, sanitarias, bélicas, educativas, comunicativas, etcétera, etcétera. Y aquí no está pasando nada. Y esto precisamente, señoras y señores, es uno de los puntos que fortalecen la teoría de la simulación. Porque es absolutamente inverosímil que un cuerpo mayoritario de la población esté soportando y tolerando esto sin reivindicar sus derechos, sin reivindicar las reglas del juego con las cuales inicialmente habían iniciado este videojuego. Porque no hay más que un 20% de la población que está denunciando esto desde el año 2020, cuando se inició con la
campaña del fraude sanitario, del COVID. Todo este horror pesadillesco, todo este relato de ciencia ficción de Philip K. Dick, lo estamos viviendo y además lo estamos corroborando y lo estamos firmando con nuestra propia pleitesía y nuestro propio silencio. Y hay libros como este, Hipótesis de la simulación, que están subvencionados por algunos de los gurús que están interesados en implementar esta forma de resetear el videojuego, que se lo están diciendo a la cara, porque ya están convencidos de que usted no va a tener ninguna capacidad de reacción, y porque dentro de la praxis bíblica y diabólica de que usted debe consentir para que una realidad se materialice, ellos, en base a esta praxis, emiten, divulgan esta información para aquellos que estén interesados masoquísticamente en entender por dónde se la están metiendo por detrás. Pero desgraciadamente solo hay un 20% interesado en entender esta praxis, y ellos lo saben. Y cuando ellos generaron un nuevo nicho informativo, redes sociales en Internet, que se encargarían de implementar una nueva forma de entender la realidad, sabían perfectamente que solamente un 20% entenderían el truco, y que ese 20% no sería el suficiente como para revertir el curso de los acontecimientos, porque tendrían a un 80% que conniventemente firmaría con su indiferencia este nuevo proceso, este reseteo, este nuevo orden. Porque lo tienen todo atado y preatado, porque funcionan en un mundo material algorítmico, predictivo. ¿Cuál es su único enemigo? Aquel que, más allá de la predicción y del algoritmo, no pierda de vista cuál es su propia naturaleza intuitiva, intelectual, moral, álmica, anímica, espiritual y divina. Contra ellos no pueden hacer nada a nivel individual. Usted está a salvo de ellos, pero la sociedad no. Y si usted vive en una sociedad que está manipulada y controlada por ellos, no podrá seguir subsistiendo como ha subsistido hasta ahora. Tendrá que emigrar, tendrá que echarse al monte, tendrá que generar sus propias comunidades, y a lo mejor usted no quiere vivir en comunidad porque es usted un ser individual, pero va a ser usted desahuciado de esta realidad, porque han cambiado las reglas del juego, básicamente. Así, por lo tanto, señoras y señores, la idea de que podríamos subir a un mundo virtual nuestra propia conciencia les hace entender cuál es su nivel de satanismo. Sí, porque esa es la definición en términos culturales, en términos helénico-cristianos, que es la cultura occidental en la cual nosotros hemos desarrollado nuestras soberanías nacionales. Podemos denominar satanista el hecho de que ellos estén denigrando su propio libre albedrío, su propia capacidad individual, a paquetes de información que se pueden cargar o descargar como se carga o se descarga una aplicación en un móvil, en un smartphone. Y esa es su nueva filosofía. Y esa es la manera en la que ellos pretenden que usted, y por ende su descendencia, acepte un nuevo curso, una nueva realidad, un nuevo pasillo paralelo, un nuevo universo paralelo en el cual tenga usted que desenvolver su existencia si quiere sobrevivir orgánica y físicamente. Es un hackeo de ese videojuego divino, si quieren ustedes, natural, biológico, porque esta gente odia todo lo que es natural. Odia el nexo entre un hombre y una mujer, odia el nexo entre un padre, una madre y un hijo, odia todo aquello que naturalmente se haya podido ir desarrollando dentro de ese contexto, de ese orden, de ese videojuego, si quieren ustedes, hablando en estos términos, básico y genérico, programado por un informático de índole superior, porque estos señores son unos cutres, estos señores son unos vendedores de humo, y usted está comprando este humo. Usted es capaz de sustituir el bosque adyacente que tiene a 50 kilómetros de su lugar de residencia por unas gafas virtuales o por una revista pornográfica digital. ¿Entienden ustedes lo que está sucediendo en el mundo? ¿Entienden ustedes cuál es su hechizo? Gregario, burocrático, monetario. Termino, señoras y señores, porque no puedo más, porque me estoy haciendo mayor y a mí esto me está jodiendo sobre todo la ciática.
La capacidad, señoras con señores, la capacidad, ¿qué había marcado aquí? Por favor, qué agotamiento intelectual y físico. Los criterios y las notas de sus nuevas simulaciones, simulaciones de mundos extensos en juegos. La vida es un juego que ellos marcan. Ellos marcan las nuevas reglas del cinquillo. Mundos generados procedimentalmente. ¿Qué es procedimentalmente? La inteligencia artificial que se alimenta de su inocencia. Porque cuando usted entra a chatear con el chat GPT, con Géminis o con no sé cómo cojones lo llamarán, porque dentro de 2 meses tendrá otro nombre y se irá implementando, usted lo que está haciendo es contribuir a sus bases de datos para que puedan replicar, ¿eh? Como la invasión de los ultracuerpos, para que puedan replicar a través de sus respuestas emocionales cómo se supone que tienen que responderle a usted para generarle una sensación de calma. Usted está generando los ansiolíticos cibernéticos y digitales que ellos van a revertir contra usted para que jamás se queje, para que jamás se rebele, para que siga siendo un esclavo contento, como decía Etienne de la Boétie, creo que se llamaba, la esclavitud consentida. Están generando el soma de Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, pero lo están generando con su participación, porque usted está trabajando gratuitamente para que esas inteligencias vayan acumulando datos y sepan cada vez más cómo contenerle a usted, cómo dominarle a usted. Y lo están haciendo, fíjense el punto de diabolismo que hay en todo esto, con su consentimiento, porque esto solamente podrían hacerlo con su consentimiento. Ustedes están vendiendo voluntariamente el alma al diablo por chatear en una tarde o una noche aburrida con un engendro, con una aplicación informática, sencillamente porque ya no sabe cómo chatear con su mujer o con su hijo. Y es demasiado doloroso no poder saber cómo chatear con su mujer y con su hijo. Es mucho más fácil chatear con una aplicación que a través de su consentimiento tácito, el de la máquina, usted va a ir forniendo de nuevas informaciones humanas, su capacidad de reacción. Usted y 7 billones, 8 billones de seres humanos que van a seguir almacenando datos para poder generar sus propios grilletes en este contexto, en este nivel de conciencia bajo vibratorial, físico y orgánico en el cual estamos de paso. Porque no se equivoquen, aquí estamos de paso. Que nadie le engañe, que nadie le diga que lo que no consiga en este mundo material no lo conseguirá jamás. Aquí estamos de paso, esto es una puñetera ilusión. Esto se lo han dicho no solamente sus escritos bíblicos, esto está escrito en cualquier tipo de canon humano, en cualquier punto de la geografía desde que el mundo es mundo, remontándonos incluso a puntos en los cuales ya hay amnesia colectiva. Y en ello están. Y usted está participando voluntariamente. Usted está siendo cómplice y connivente de esta nueva dictadura tecnodigital y ecofascista que se cierne, no ya sobre usted, que igual le queda un telediario, sobre sus hijos o los descendientes de sus hijos, que ya nacerán en calidad de pollos de granja, mucho más de lo que hemos sido nosotros, porque nosotros ya nacimos también en cautividad. Y señoras con señores, cuando ellos le venden toda esta basura, le siguen revelando de forma velada cuál es la realidad. Le dicen que esa conciencia, ese espíritu, que ellos niegan que tenga ningún tipo de naturaleza desconocida, que tiene que ver con un órgano de 300, 400 gramos, el cerebro en la cabeza, que una vez desaparece, una vez putrefactado por el proceso de la muerte orgánica, no existe más, todo aquello que usted representa desaparece con sus órganos visuales, de la misma manera en que usted no puede ver más una foto de Jennifer Lawrence cuando muere porque sus globos oculares desaparecen, su propia identidad deja de tener existencia, con nombres y apellidos en un carnet de identidad, porque para eso sirve clasificar a cualquier ser humano en términos de sexo, de raza, de religión, de orientación sexual, de geografía, de nacionalidad, todo eso ya era artificial, todo eso ya era inteligencia artificial. 500, 2000, 5000 años de Cristo, en las cuevas de Neandertal,
cuando le negaban a usted el acceso a una cueva o a una comunidad porque se comportara o se dejara de comportar de determinada manera. Todo eso ya era inteligencia artificial. Y señoras con señores, ellos mismos no lo ocultan. Y cuando le dicen que la conciencia no tiene nada que ver con el sustrato que la alberga, se callan que eso depende muchísimo de este nivel bajo vibratorial, esta estructura orgánica en la que estamos viviendo a través de 5 sentidos, vista, oído, tacto, gusto y olfato, a través de los cuales nosotros generamos nuestra ilusión de realidad. Se callan que la conciencia no está relegada únicamente a este nivel bajo vibratorial y orgánico y sensual y sensorial de realidad. Se callan que la conciencia es multitask en todo tipo de mecanismo que la pueda albergar. Y se lo dicen claramente. Le dicen, de la misma manera en que su conciencia y su individualidad está encerrada en un órgano de 300 gramos, en una caja craneal, etcétera, etcétera, puede estar albergada en un dispositivo de silicio informático recogiendo todo aquello que usted ha sido, ha vivido, ha experimentado. Se lo callan. Cuando ya, no solamente Hermes Trismegisto, 2500 años antes de Cristo, sino civilizaciones perdidas, ya estaban hablando de que la conciencia y el ánimo, el alma, el espíritu, existe en cualquier nivel de conciencia y en cualquier manifestación, por alta o bajo vibratorial que sea. Mi conciencia puede estar en un momento determinado albergada en esta botella de plástico, en estas gafas o en esta puta gorra. Porque la conciencia trasciende a cualquier mecanismo, a cualquier contenedor orgánico. Y estos señores se lo venden como si estuvieran descubriendo América, como Irene Montero cuando habla de las mujeres que ahora pueden matricularse a una carrera de ciencias. Como si hace 40, 50, 70 años no hubieran ya médicos, abogados, dentistas, etcétera, etcétera, de género femenino, de sexo femenino. Mentira. Vendedores de humo baratos. Y el problema es estructural. El problema es que usted está tolerando que le estén descubriendo América cuando usted no solamente tiene América en su propia individualidad, sino que tiene todos los infinitos mundos paralelos habidos y por haber. Desobedezca siempre mientras siga en esta cuerda bajo vibratorial.